aquí en Santa María de las Misiones y ya comenzamos a charlar. A mí me encanta conversar con ella cada vez que viene junto a Marcelo Jiménez. Lo disfrutamos. Estamos hablando de la doctora Evelyn Zamorano, médica clínica especialista en medicina del estrés, periodista de salud. Me encanta porque se ha formado hace muy poquitito. Sí, en diciembre terminé. Ven, felicitaciones, qué lindo, qué lindo. Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias, Silvia. Un placer estar otra vez en piso con ustedes. Siempre es lindo charlar de salud con ustedes. Bien, estrés, algo que hace muchos años venimos hablando y cada vez se conoce más y cada vez aprendemos más, se descubren nuevas formas y justamente vamos a hablar de esta época del año. Estamos ingresando a febrero. Ya las noticias, los locales de librería nos recuerdan, los mensajes de la escuela nos dicen, mira que ya nos tenemos que preparar. Mientras tanto, estamos guardando la valija, desarmando la valija de las vacaciones. Estamos ahí, en el medio de algo que en la transición, exactamente. Y es una etapa difícil, complicada para la familia, que también creo que depende de cada uno, genera estrés, ¿no? Totalmente, sí. A ver, también hay mucha expectativa en las vacaciones y muchas personas en esta altura del año dicen, bueno, listo, me fui de vacaciones, tengo que volver súper descansado. Y a veces la realidad es que vuelven más cansados aún después de las vacaciones. Eso es súper frecuente. Uh-huh. Tiene que ver también un poco con esto. Primero, la expectativa que tenemos, ¿sí? Y dos, de que a veces nos vamos de vacaciones, por más que nos vayamos a otro lugar que no es nuestra ciudad habitual. ¿Qué pasa? Llevamos nuestro cerebro del trabajo que planea, que está en alerta, que planifica, que está siempre pendiente al lugar donde nos vamos de vacaciones. Entonces, nos fuimos una semana a la playa, por ejemplo, sí. Quienes tuvieron la oportunidad, pero nunca terminamos como de bajar este sistema nervioso simpático, el sistema nervioso de alerta que siempre hablamos, que nos tiene como un estado de hipervigilancia, ¿sí? Bien. Como controlando. Entonces, no llegas te fuiste a otro lugar, pero tenés la misma regulación del sistema nervioso como si no te hayas ido, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no descansaste del todo, no le permitiste a tu cuerpo que haga los procesos de reparación que son propios del descanso, ¿sí? El descanso no tiene tanto que ver con que yo me vaya de la ciudad, sino con que yo pueda empezar a bajar el cortisol, a autorregularme, bajar la inflamación, ¿sí? Uh-huh. Fíjate, Silvia, algo muy interesante es que algunos autores hablan de que cuando nos vamos de vacaciones, o sea, cuando empezamos, no necesariamente nos vamos, cuando empezamos nuestro descanso, sí. Fisiológicamente, es decir, en nuestro organismo tarda entre 3 a 5 días más o menos en, digamos, bajar el cortisol, mejorar el intestino, la microbiota, regular los neurotransmisores, ajá, como empezar a ver los primeros cambios en el organismo, en la biología, que te van a permitir el descanso. Y el bienestar profundo, después de la primera semana. Oh, bueno. Entonces, aconsejable, si tienen la posibilidad, por lo menos 15 días entendiendo este proceso. Y esto del organismo en alerta, o el cerebro, la mente en alerta, ¿es natural en el ser humano o lo podemos regular o manejar? Gracias a nuestro sistema nervioso simpático, que es el que nos pone en alerta, como decimos, nosotras estamos vivas y existió la evolución humana y es lo que nos permitió que, digamos, que hayamos evolucionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que nos defiende, el que nos hace como más fuertes para salir a correr, el que en épocas ancestrales para cazar, ¿sí? O sea, el sistema nervioso simpático activo fue el que nos permitió sobrevivir. Entonces, ¿es normal? Sí, en cierto tiempo es normal porque el estrés termina siendo un factor de eustrés, de un estrés bueno, ¿sí? Hay un estrés bueno que mejora nuestras capacidades y ahí está nuestro gran desafío, poder aprender a vivir entre esta línea, entre el eustrés, que es el estrés bueno, y el distrés, que es el estrés patológico o el estrés malo que ya me empieza a enfermar. Uh-huh. Es muy delgada la línea, ¿sí? Y de qué depende muchas veces, sí, de el tiempo en el que yo mantengo este estrés, ¿sí? Cuando ya pasa a ser crónico, cuando
esto que me estresa, ¿sí? O la percepción que yo tengo de lo que me estresa pasa a ser de mucho tiempo, o sea, sería un estrés crónico, ¿sí? O de la intensidad. A veces no es tanto tiempo, pero realmente es una situación muy difícil, donde yo no tengo las herramientas internas para sostenerme tampoco en ese proceso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Eso, sí. una muerte de algún familiar muy cercano, de pronto alguna enfermedad, un diagnóstico muy extremo, situaciones de mucha vulnerabilidad, situaciones difíciles que realmente no son en tan largo tiempo, son de corto tiempo, pero que me producen un cambio en mi vida actual, ¿sí? Ahí generalmente nos damos cuenta de que si yo no tengo... Recordemos que nosotros somos como un motor, ¿sí? Que tiene que tener una buena nafta, nuestro cuerpo. Nafta me refiero a todo lo que es micronutrientes, o sea, nutrientes, alimentación, los hábitos saludables, todo eso que siempre hablamos, ¿sí? Pero si yo a mi motor no le estoy dando una buena nafta, si tengo, por ejemplo, déficits de ciertos minerales, vitaminas, si tengo desbalances de ciertas hormonas, sobre todo el cortisol es una de las tantas. ¿Cómo se está hablando en los últimos tiempos del cortisol? ¿Es ese el que no nos deja dormir a la noche? Exactamente. Si vos te despertás todos los días entre señora. las 3 y las 4 de la mañana, ¿Qué hacemos? ojo ahí, porque ese es uno de los primeros signos en donde... Porque ¿qué pasa? El cortisol tiene ciclos durante el día, ¿sí? Nosotros nos despertamos a la mañana gracias a que tenemos cortisol en nuestro cuerpo. No es nuestro enemigo el cortisol, pero en sus valores normales. Tipo 8 de la mañana hace un pico, ¿sí? A las 12 empieza a caer un poquito, a la siesta cae un poquito, Sí. tipo 4 o 5 empieza a subir de nuevo y para la noche tiene que volver a bajar. Cuando nosotros estamos en estrés crónico o en un estrés también puede ser agudo, pero que me está desestabilizando mi biología, este cortisol nocturno, el de la noche, no baja, queda alto. Entonces, tipo 3, 4, de pronto me levanto con un estado de hiperalerta y a veces ya uno no puede dormir o a veces sí, pero eso es, ojo ahí porque es uno de los primeros síntomas, ¿sí? Esto también pasa mucho cuando uno cena muy tarde y come muy pesado. Ah, bien. ¿Sí? Porque no hay una buena regulación nocturna, tanto hormonal como fisiológica y sobre todo de la microbiota. Entonces queda como trabajando mi organismo mucho de noche y le cuesta. No entra en el estado de reparación que se debería entrar cuando dormimos. Y por eso es tan importante esta rutina, ¿no? De dormir siempre a la misma hora, comer temprano, aunque a veces... la actividad laboral, la familia, el entorno no nos permite hacerlo, ¿no? Totalmente. Una cosa es lo que debemos hacer, ¿sí? Y otra cosa también es lo que uno puede ir adaptando en su día a día y en su rutina. Bueno, chicos, vamos a comer a las 7 de la tarde, bueno, a dormir todo y a veces, o por ahí, tu pareja, tu esposo, los chicos, adolescentes más grandes, ¿y cuánto influye, digo, la pantalla a la noche, ¿no? ¿Qué hace a nuestro organismo, a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, tener hasta largas horas la pantalla encendida? Bueno, en principio, el tema de las pantallas nos produce un estado de hiperestimulación, ¿sí? Nos produce como que nuestros neurotransmisores en el cerebro estén como más activos, ¿sí? Buscando como esta felicidad rápida, ¿sabes? Lo que se habla mucho de la dopamina, de la motivación instantánea, pero que después se produce como un estado de abombamiento ya cuando no se pueden regular los neurotransmisores. ¿Qué pasa con el exceso de pantallas? Bueno, a la noche sobre todo es importante tener en cuenta que nos altera como la producción de ciertas hormonas que son necesarias para dormir bien, como la melatonina, ¿sí? Entonces es importante que, o sea, son las luces, ¿sí? De la pantalla, poner en modo oscuro es una pequeña ayuda. Tratar de dejar por lo menos, lo ideal es 1 hora antes de dormir, pero ya por lo menos con 30 minutos ya le estoy ayudando un poquito a regularme hormonalmente también, ¿sí? La sobreestimulación nos lleva a estados de ansiedad, ¿sí? Porque estamos como sobreestimulados constantemente. Y justo también leía eso del tema de las vacaciones, que pasa mucho que uno dice, bueno, estoy de vacaciones, ¿viste? Y de pronto en vacaciones, como estoy de vacaciones laborales, bueno, estoy 8 horas al día con el teléfono, con la computadora, o me pongo muchas actividades en el día. Y recordemos que descansar no es lo mismo que distracción, ¿sí? Justamente cuando nos llenamos de distracciones es donde nuestro organismo permanece hiperestimulado y no le damos el tiempo correcto para poder repararse, para poder bajar ese estado de alerta. Es decir, estamos de vacaciones, no podemos dormir porque estamos hiperactivos, entonces realmente más que vacaciones, te digo que
en absoluto ayuda al cuerpo a descansar, ¿no? Porque justamente también son los periodos en donde se desajusta un poco lo de la alimentación, la gente por ahí come un poco peor, se toma un poco de alcohol, no hay horarios tan estables, entonces todo eso es un combo perfecto para que tu sistema nervioso quede en alerta todavía. Y en lugar de, digamos, de bajar este simpático que siempre decimos que es el que nos mantiene como sobreviviendo, lo mantenemos muy activo nosotros aunque estemos de vacaciones con las cosas que hacemos en el día a día. Uh-huh. Entonces, a ver, la solución tampoco es, bueno, irnos al cerro más alto del Himalaya eso, ¿sí? O sea, a Cancún. Sí, siempre lo vemos muy lejano también, sino que empezar con pequeñas cosas. Primero empezar a tener rutinas un poquito más suaves, ¿sí? Empezar a decir, bueno, a ver, voy a bajar un poquito el consumo de pantallas, voy a ponerme horario, ¿sí? O sea, no voy a estar tan pendiente del teléfono durante mis vacaciones, por ejemplo. Bien. O sea, cuando se pueda, muchos trabajamos con el teléfono y es súper difícil, pero cuando estás en el descanso, ponerte horarios, eso es súper saludable. Es respetarse a uno mismo, ¿no? También es de ponerse límites, pero para ayudarte. Y cada vez que vos te pones un límite y haces algo para sentirte que vos sabés que va a influenciar en tu salud, es una forma de mostrarte este amor propio que todos deberíamos trabajar. Uh-huh. Cuando vos podés elegir cosas que te hacen bien, eso también te empodera, ¿sí? Y eso también tiene que ver con la salud. Uh-huh. Muchas veces, dice, no me tomé vacaciones, me tengo que quedar acá en la ciudad. Y eso también genera una frustración y pensar que también se pueden hacer cosas lindas no tan lejos, sino acá muy cerquita, ¿no? Totalmente, porque siempre insisto que no es tanto el lugar al que vayamos, sino el cómo nosotros percibimos esas situaciones. Si no me pude ir de vacaciones, bueno, perfecto, voy a buscar la manera de regular mi sistema nervioso cambiando mis hábitos. Si yo en el día a día laboralmente vivo a full, tengo horarios para todos, como en 5 minutos, quizás que no me haya ido a un lugar de vacaciones no tiene nada que ver para que yo empiece de a poquito igual a mejorar mis hábitos en mi casa, ¿sí? Digo, bueno, esta semana voy a ver el sol a la mañana, voy a ir a caminar a nuestra hermosa costanera que tenemos también por suerte una ciudad muy linda, ¿sí? Donde tenemos muchas cosas que no siempre se necesita mucho dinero para estar bien, sino que también a veces depende de la organización y del interés que tengamos nosotros en nuestra propia salud y en nuestro propio bienestar. Uh-huh. Una etapa de transición, ¿cómo la manejamos? Porque sin duda toda la cuestión económica, los preparativos para el inicio de clases, comenzando un año genera estrés. ¿Cuáles son las herramientas que sugerís en esta época del año? Bueno, en esta época de transición es súper importante esto. Primero estar presentes, ¿sí? Como habíamos hablado hace un ratito también, desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Todavía hay tiempo, ¿sí? Entonces siempre yo digo, la planificación es un gran aliado para el manejo del estrés. ¿Por qué? Porque obvio que si yo dejo todo para el último día, el domingo a la noche antes de que el lunes los chicos arranquen, por supuesto que va a ser un desencadenante para que mi sistema nervioso esté en súper alerta y sea un detonante para el estrés. En cambio, si yo me voy planificando de a poco, ¿sí? Bueno, veo cuánto faltan tantas semanas, qué necesitan los chicos, bueno, pongo una tarea por día, por ejemplo, el lunes me voy a comprar tal cosa que necesitan, el martes hablo con la profe, con la maestra, o sea, ir organizándome. La planificación en estas etapas de transición es un gran bálsamo para el estrés realmente. Uh-huh. Y lo otro, entender de que si yo tengo las herramientas correctas internamente, aunque afuera sea un caos y aunque tengo 5 hijos, los 5 empiezan en escuelas distintas, tengo un montón de cosas que hacer. Si yo internamente tengo las herramientas adecuadas, ¿y a qué me refiero con herramientas? Como dijimos hace un ratito, lo físico, todo lo que es micronutrientes, saber cómo está mi organismo, si yo no tengo un estado inflamatorio que favorezca que yo me estrese más fácil, si como cualquier cosa, seguro mi microbiota intestinal va a estar dañada y eso va a favorecer a que yo tenga más estrés también. Entonces, empezar con, por ejemplo, lo físico, ir comiendo un poco mejor, regulando un poquito los horarios, tratar de que lo que yo como me nutra realmente. Uh-huh. Yo creo que la mejor manera es pensarnos esto, como dije yo hoy, como un motor. Bien. ¿Qué tipo de nafta te querés dar a vos misma? ¿Una nafta económica, sucia, que te haga mal? A eso me refiero con los ultraprocesados, el alcohol, el azúcar, el exceso de
comida chatarra o una nafta buena que vos sabés que te ayuda a reparar, ¿sí? Entonces, con pequeñas elecciones en el día a día, uno puede empezar a regularse para que aunque afuera sea un caos, vos sepas cómo responder. Uh-huh. Tengo un amigo que dice, deja que fluya la vida. Y después el otro dice, no, tengo que programar, proyectar, arranque el año, ¿qué voy a hacer? Creo que tiene que haber un equilibrio, totalmente, ¿no? Hay ni un una balance. cosa ni la otra. Sí, pero es muy cierto esto de encontrar ese balance es nuestro gran desafío, por supuesto. Pero no estaríamos acá ni consultando a Evelyn, ¿no? Totalmente, pero sí es cierto de que también, y esto quiero como... No nos olvidemos de que hay cosas que dependen de vos y hay otras cosas que no dependen de vos. Bien. Entonces, si vos te enfocás demasiado en lo que no depende de vos desde ya estás empezando mal el año, ¿sí? Entonces, tratá de enfocarte de a poquito, planificando en lo que sí depende de vos y lo que no depende de vos, como dice tu amigo, que fluya. Exactamente. ¿Planes, proyectos este año? Bueno, seguimos este año con todo lo que es eventos, capacitaciones de taller, manejo del estrés, microbiota intestinal y salud emocional, para entender un poquito esto de cómo nuestra salud de la microbiota intestinal influye en mi estado de ánimo, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una microbiota enferma, dañada, siempre voy a tener más tendencia a tener ansiedad y depresión también. Mira vos. Entonces, sí. Siempre digo que me parece súper importante que la población entienda cómo funciona su organismo y su biología, porque uno tiene más poder del que cree en su propia salud. Qué interesante eso. Si entendiéramos y pusiéramos en la práctica lo que decís, el saber que tenemos el poder de elegir y decidir qué comer, qué hacer, y eso nos va a beneficiar, sería lo ideal, ¿no? Estimular nuestra farmacia interna con hábitos, con acciones y con elecciones diarias. Y esas elecciones, más allá de los hábitos que estamos hablando, tienen mucho que ver en esto de que hablo siempre del amor propio, ¿sí? De qué vínculos elijo, de quiénes me rodeo, de dónde pongo mi energía. Todo eso también hace a mi salud. Bien, ¿dónde te encontramos? Yo te sigo en las redes, pero recordémosle a la gente. Bueno, siempre subo mucha información, incluso guías gratuitas, por ejemplo, para lo que es manejo del estrés por duelo. Hace poquito hice una guía muy interesante, que está de acceso libre también, guías para utilización de suplementos. Bueno, tienen muchas opciones en mi Instagram, que es doctora Evelyn Zamorano, DRA Evelyn Zamorano, y siempre también estoy respondiendo a todas las dudas o todo lo que necesiten. Es mi forma de aportar un poquito a la comunidad y todo el amor que recibo también. Qué lindo tenerte. Ya estoy para arrancar el año desestresada. Gracias por estas recomendaciones, gracias por tu visita acá. Gracias a ustedes, un placer, Silvia. La doctora Evelyn Zamorano, médica clínica y especialista en medicina del estrés. La encontrás en las redes, DRA, doctora Evelyn Zamorano. Además, es periodista de salud. Gracias por acompañarnos. Primera plana.